Hola de nuevo. En esta parte de la clase lo que vamos a ver es cómo resolver problemas que involucran fuerza, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es ponernos de acuerdo en cómo obtener una estructura, ¿cierto?, para abordar estos problemas de manera que lo podamos analizar bien, lo podamos comunicar y podamos llegar a resultados que sean coherentes y que nos permitan analizar, ¿cierto?, si está bien o si está mal. Como las fuerzas son vectores, de la misma manera que trabajábamos en cinemática, lo primero que vamos a tener que establecer es un sistema de referencia, ¿ya? Les recuerdo que, igual que en cinemática, cuando tenemos un vector, ¿cierto?, tenemos una magnitud, pero también un sentido y una dirección. Y eso implica que yo estoy refiriendo ese sentido y esa dirección a algo. Y ese algo es el sistema de referencia. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer cuando resolvamos un problema de fuerza es tener un sistema de referencia, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es dibujar, siempre, ¿ya? Hacer un esquema y a partir de ese esquema entonces decidir dónde vamos a poner nuestro sistema de referencia. A continuación, lo que vamos a hacer es dibujar el objeto, ¿cierto?, su masa, como un punto, ¿sí? Nosotros en esta parte de la física, ¿cierto?, no trabajamos con objetos tridimensionales, sino que los representamos como puntuales, ¿sí? Entonces, cuando trabajemos con fuerza, vamos a representar cualquier objeto del que estemos hablando como si fuera un punto donde está concentrada toda su masa, ¿de acuerdo? Lo más usual va a ser que en ese punto nosotros pongamos, ¿cierto?, el origen de nuestro sistema de referencia, porque vamos a ir viendo, ¿cierto?, con la práctica, que es lo que nos resulta más útil. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es dibujar sobre este punto, ¿cierto?, a partir de este punto, todas las fuerzas que estén actuando sobre él, no importa cuántas sean, ¿ya? Vamos a tener nuestro punto, el sistema de referencia, y a continuación vamos a dibujar los vectores, ¿cierto?, que representen a las fuerzas que están actuando sobre el objeto. A este esquema le vamos a llamar diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Es el cuerpo representado con un punto, con su sistema de referencia, y dibujada todas las fuerzas que físicamente, realmente actúan sobre ella, ¿de acuerdo? Eso es un DCL o un diagrama de cuerpo libre. Se escriben las fuerzas para ambos ejes, ¿cierto? Se dibujan los vectores como correspondan. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esta pelota, ¿cierto?, alguien la pateó y por eso está con una cierta velocidad, como se muestra. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta pelota? ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es dibujarla como si fuera un punto. Aquí el punto es un poquitito más grande para ejemplificarlo mejor. Entonces este puntito gris que aparece aquí nos va a servir, ¿cierto?, para construir nuestro DCL. Lo segundo que vamos a hacer es hacer nuestro sistema de referencia. Vamos a poner el punto ahí, la pelotita, ¿cierto?, en el centro del sistema de referencia para que el dibujo de los vectores que parten todos desde él sea más fácil. Y a continuación vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre él. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la pelota? Bueno, en este caso, solo el peso. Aquí yo me voy a detener un momento, porque como la pelota se está moviendo, ¿cierto?, es muy común que los estudiantes o en general uno pueda pensar que sobre la pelota está actuando una fuerza en esta dirección, porque se está moviendo en esa dirección. Es muy común que alguien diga, pero es que como se está moviendo allá y alguien la pateó, ¿cierto?, entonces ahí hay una fuerza que es la que hace que se esté moviendo. Es un error clásico, entonces lo vamos a aprovechar de parar al tiro, ¿ya? ¿Alguien pateó esta pelota? Sí, de todas maneras. ¿Cómo sé yo que alguien la pateó? Bueno, porque las pelotas no vuelan de la nada, usualmente están detenidas en el suelo y si esta está volando es que alguien la hizo volar. Y cuando ese alguien la pateó, sí ejerció una fuerza sobre la pelota, ni un problema. Cuando la pateó, ejerció una fuerza con su pie sobre la pelota y la pelota salió volando. Pero cuando la pelota ya está volando, ese pie ya no está en contacto con la pelota. Por lo tanto, en este momento en que la pelota está volando, esa fuerza inicial que ocurrió en un tiempo que ya no me preocupa, yo ya no la estoy observando, ¿ok? ¿Existió? ¿La puso en movimiento? Sí, ni un problema. Pero yo estoy analizando el problema ahora.
Y en este momento la pelota solo está volando, ¿sí? Y en este momento en que solo está volando como un proyectil, ¿cierto? La fuerza que actúa sobre ella es la gravedad, o como habíamos visto en el video anterior, la fuerza peso. Y la dibujo. La fuerza peso entonces sale desde este punto que representa mi pelota como un vector hacia abajo, cuya magnitud va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad, o sea, mg, como lo habíamos visto anteriormente. Eso entonces es lo que nosotros llamamos un DCL. A continuación, lo que nosotros hacemos es aplicar la segunda ley de Newton y vamos a ver entonces cómo es las sumatorias de fuerza en los distintos ejes. Aquí entonces está la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y en el eje X, como ustedes pueden ver, no hay ninguna fuerza actuando. Por lo tanto, la sumatoria de ellas, la sumatoria de todos los ceros es 0. ¿Ok? En el eje de las Y, en cambio, la sumatoria de fuerzas, por la segunda ley de Newton, debe ser igual a la masa por la aceleración de la pelota en ese eje. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que la aceleración en ese eje corresponde a la aceleración de gravedad que es G. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a mg. Veamos otro ejemplo, ¿ya? De un cuerpo que no está en movimiento, como una caja que pesa 5 kilos y que está en reposo sobre una mesa. ¿De acuerdo? Si la caja se pone sobre una mesa, lo que ustedes van a observar es que esta caja va a ejercer una fuerza sobre la mesa, ¿sí? Imagínense que la mesa no es una mesa, sino que es su mano, y ustedes se ponen un objeto de 5 kilos en la mano. Ustedes sienten, ¿cierto?, el peso de esa caja. Sienten los 50 newtons sobre su mano. Para que a esa fuerza, en respuesta a esa fuerza, la mesa, a su vez, que también está en contacto con la caja está en contacto con la mesa y la mesa está en contacto con la caja. La mesa ejerce una fuerza sobre esta caja, ¿sí? Si la mesa no estuviera y estuviera solo la caja en presencia de la gravedad, la caja caería, ¿sí? Pero no cae. Y la razón por la que no cae es porque está la mesa. Eso intuitivamente nosotros lo sabemos. Desde el punto de vista de las fuerzas, para que eso ocurra, la mesa tiene que ejercer una fuerza sobre la caja, ¿ok? Y esa fuerza se llama fuerza normal. ¿Por qué se llama fuerza normal? Porque es perpendicular, o normal, ¿ya? Perpendicular a la superficie. Si la mesa está horizontal, la fuerza normal va a ser vertical. Pero ojo que las superficies no siempre son horizontales, a veces están inclinadas, etc. ¿ya? Y eso recordémoslo para después. En este caso está horizontal, por lo tanto, la fuerza normal va a ser vertical. Entonces pasamos a hacer los pasos que nosotros ya habíamos visto. Vamos a dibujar, ¿cierto?, saliendo desde la caja una fuerza que es la fuerza peso, que va a ser la masa por la gravedad, o sea, 50 newtons. Estamos asumiendo que la gravedad vale 10 metros partido por segundo cuadrado. Y desde la mesa, entonces, sale otra fuerza que actúa sobre la caja y que también es de 50 newtons. ¿Cómo sé yo que es igual a 50 newtons? Porque la mesa está en reposo, ¿ya? Entonces, si yo hago el DCL de la caja, voy a hacer mi sistema de referencia, ¿cierto?, que está ahí, voy a dibujar la caja como si fuera un puntito y voy a dibujar las fuerzas. El peso, mg, y la normal, que va hacia el otro extremo. Solo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo del que me estoy preocupando. Aquí no me estoy preocupando de la mesa, me estoy preocupando de la caja. Y sobre la caja actúa la gravedad, que es una fuerza que ejerce la Tierra, y la normal, que es la fuerza que ejerce la mesa sobre la caja. ¿De acuerdo? A continuación, yo voy a hacer, ¿cierto?, la sumatoria de fuerzas y me voy a dar cuenta que esa sumatoria de fuerzas, voy a volver para atrás, la sumatoria de fuerzas, es decir, mg más la normal, en este caso, y considerando los videos que ya tenemos, debiera ser 0. ¿Por qué? Porque la caja está en reposo, ¿de acuerdo? Está en equilibrio. Por lo tanto, estos dos vectores tienen la misma magnitud, misma dirección, pero sentido opuesto. En este caso particular, la normal es igual a mg en valor absoluto, ¿de acuerdo? Por eso están ahí las dos con 50 newtons.
¿Qué va a pasar si yo pongo una segunda caja encima de la primera, cuya masa es 2 kilos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué va a pasar con la normal, por ejemplo? ¿Va a cambiar? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Qué es lo que creen? Tómense un minuto para pensarlo antes de que lo resolvamos. Si ustedes se dan cuenta, la mesa ahora está soportando la presencia de dos masas de 7 kilos. Ya no es una de 5 kilos, sino que son 7 kilos las que están puestas sobre la superficie. Por lo tanto, sería de esperar que la normal aumentara, ¿o no? Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la caja superior, ¿ya? Sobre la caja de 2 kilos, vamos a ver que sobre ella actúa la fuerza de la tierra que la trae, o sea, el peso, mg, 20 newtons, y una normal. ¿Quién ejerce esta normal? La caja de abajo, que es la que está en contacto. No se olviden, la fuerza normal es una fuerza de contacto, por lo tanto la puede ejercer solo el cuerpo que esté en contacto con el otro cuerpo, ¿de acuerdo? En este caso es la caja de abajo. La caja de abajo, para que la caja de encima no colapse sobre ella, ¿cierto? Tiene que ejercer una cierta fuerza sobre la de arriba. Y esa fuerza se va a llamar normal. Y como la caja de arriba está en reposo, ¿cierto? Y está en equilibrio por la primera ley, esta normal tiene el mismo valor que mg, 20 newtons. Si hacemos ahora un DCL de la caja inferior, ¿ya? De la caja de 5 kilos, lo que vemos es que va a aparecer una fuerza sobre esa caja que va a ser ahora de 70 newtons, ¿ok? Porque vamos a considerar a todo este bloque como si fuera un bloque uniforme, ¿de acuerdo? Van a entender al tiro por qué lo estamos considerando así. Si yo pienso cuál es la normal que en este caso la ejerce la mesa, ¿cierto? Porque es la mesa la que está en contacto con esta caja de 5 kilos, me voy a dar cuenta que, dado que este sistema está en reposo, esa normal tiene que responder al peso de estas dos cajas. Por lo tanto, va a ser igual a 70 newtons, ¿ok? Y entonces, lo que yo estoy dibujando acá, este mg corresponde al peso de la caja de abajo sumado al de la caja de arriba, ¿de acuerdo? Entonces son estos 20 newtons más los 50 newtons de la caja de abajo, ¿sí? Todo eso está sumado aquí y la normal entonces es la que responde la mesa, ¿cierto?, para sostener el todo. Entonces, como conclusión, vemos que sobre la caja inferior actúan dos fuerzas hacia abajo. El peso, su propio peso, ¿cierto?, que es la fuerza con que la Tierra la trae, que son 50 newtons, pero también la fuerza con que la caja de arriba la presiona, por así decirlo, ¿cierto?, que es igual a su propio peso. Y por eso, como decíamos hace un ratito, este 70 newton corresponde a los 50 de esta caja más los 20 de la caja de arriba, ¿de acuerdo? Aquí están ambos sumados, ¿ya? No es que la caja de abajo de pronto valga pese 70, no, es la suma de su peso más el peso de la caja de arriba. Veamos con un problema ya que esté en movimiento. En este caso, tenemos el ejemplo de un niño que arrastra un carrito, ¿cierto? Es un trineo sobre el hielo y el trineo en su conjunto tiene una masa de 14 kilos. La superficie no tiene roce, porque acuérdense, todavía no vemos roce, ¿ya? Y el niño aplica una fuerza, ¿ya? En este sentido, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, de magnitud 100 newtons, ¿ok? ¿Qué es lo que uno espera que suceda? ¿Ya? Entonces, como está el esquema hecho, podemos dibujar el DCL directamente sobre el dibujo, ¿ya? Vamos a suponer que entonces vamos a poner un puntito ahí que va a representar al trineo, y desde ese trineo, ¿qué fuerzas vamos a tener? Vamos a tener entonces nuestro eje Y, nuestro eje Y, nuestro eje X, y desde aquí entonces nosotros vamos a tener primero la fuerza que actúa sobre el trineo, ¿cierto?, que es el peso en primer lugar.
la fuerza normal que ejerce el hielo sobre el trineo, pero también tenemos esta fuerza ahora que apareció, que es la fuerza que el niño hace para arrastrar el trineo. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Supongamos, pongámosle valores, ¿cierto? La masa era 14 kilos y la fuerza F1, que era la con la que el niño tiraba, era 100 newtons. Hacemos nuestro DCL, ¿cierto? Y dibujamos. La fuerza del niño es un vector que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, que nosotros fijamos la horizontal como el borde del hielo, ¿cierto? El suelo horizontal. Y el eje Y, ¿cierto? Como el eje vertical. Las otras fuerzas que actúan, ¿cierto? Verticalmente hacia abajo es el peso, igual a la masa del trineo por G. Y la otra fuerza que también actúa en el eje vertical es la normal, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, inmediatamente, a diferencia de los problemas anteriores, el vector normal, se fijan que no tiene la misma magnitud que el vector peso. Ahora vamos a darnos cuenta por qué. La fuerza F1, dibujada así como está, no me sirve mucho para resolver el problema. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es descomponerla en sus componentes X e Y, igual que hacíamos en cinemática. Entonces vamos a tener que esta fuerza F corresponde a su componente en X más su componente en Y. Y vamos a conservar solo las componentes y nos vamos a olvidar, ¿cierto?, del vector F. En este sentido, entonces nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza que está en X, que es la componente en X de la fuerza F1, que llamamos F1X, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en ese eje, ¿cierto? Por la aceleración del trineo en ese eje. En el otro eje, en el eje Y, vamos a tener más fuerzas actuando. ¿Cuáles fuerzas tenemos en el eje Y? En el eje Y tenemos la normal, ¿cierto? Que aquí aparece positiva porque está en el mismo sentido que mi eje. No se olviden, chiquitos, que aquí son vectores, ¿cierto? Más la componente en Y de la fuerza del niño, ¿cierto? Esta componente en Y, menos mg. ¿Por qué mg está con un signo menos? Bueno, porque está en el sentido opuesto al eje que yo definí positivo para las Y, ¿de acuerdo? Y eso lo tengo que respetar porque si no, nada funciona, ¿sí? Y esto tiene que ser igual entonces a la masa por la aceleración en Y. Pero, ¿está acelerando el trineo en el eje Y? ¿Se está moviendo en el eje Y? No. En el eje Y no pasa nada. Este trineo se está moviendo sobre el hielo, y eso es sobre el eje X. Por lo tanto, en el eje Y está en reposo, ¿de acuerdo? Y aquí de nuevo vemos la ventaja de trabajar con ejes separados, porque nos permite ver que en un eje, igual que cuando veíamos lanzamiento proyectil, en un eje puede que no haya aceleración, pero y en el otro sí, que es lo mismo que pasa aquí, ¿de acuerdo? Entonces en el eje de las Y no está pasando nada en este caso y por lo tanto la masa por la aceleración va a ser igual a 0 porque la aceleración en ese eje vale 0. ¿Sí? Entonces necesitamos calcular las componentes del vector F, que es la fuerza que ejerce el niño. Para calcular las componentes nos tenemos que acordar de la clase de trigonometría y tenemos entonces que si este F1 va a ser igual a F1X según Y tongo más F1Y según J tongo, entonces este valor F1X viene dado por 100, que es el valor de F1, por coseno de 30. O lo que a veces a ustedes les gusta o es más fácil de ver, la proyección de este vector sobre el eje X, ¿de acuerdo? Y eso va con el coseno. Si nos queremos recordar de esa clase de trigonometría, recuerden que ustedes cierran un triángulo rectángulo acá. Este es el cateto adyacente entonces a este ángulo y esa es la hipotenusa. Y este otro lado, que viene a ser F1Y, se transforma en el cateto opuesto y por eso va con el seno. Entonces tenemos la componente Y que va a ser 100 por seno de 30 y eso da un número de 50 newtons, ¿ya? Entonces esto va a estar según Y tongo y esto otro va a estar según J tongo, ¿de acuerdo?
Si no se recuerdan de esto, les recomiendo que vuelvan a mirar el video donde aparece trigonometría porque lo estamos usando y lo vamos a seguir usando, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos calculado esto, podemos reemplazar los valores. Entonces vamos a tener en el eje X, la única fuerza que teníamos era la componente en X de la fuerza F1, o sea, F1X. Y eso era 86,6. Y eso tendrá que ser igual a la masa por la aceleración en X. En el otro eje vamos a tener la normal, ¿cierto? Que no sabemos todavía cuánto vale, más 50, que era la componente en Y de la fuerza F1, menos el peso, que es 14, la masa por la gravedad, que es 10, ¿ya? Y como en Y no hay aceleración, todo eso tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? De esa ecuación nosotros vamos a poder determinar varias cosas. Primero, de la ecuación de X, que la aceleración en X tiene que valer 86,6 dividido por la masa, o sea, dividido por 14, y eso da 6,2 metros partido por segundo cuadrado. Es decir, el trineo está acelerando, producto de que el niño lo está tirando. ¿Cuánto está acelerando? Bueno, 6,2 metros partido por segundo cuadrado. De la segunda ecuación, ¿ya? De la sumatoria de fuerzas en el eje Y, nosotros podemos despejar, ¿cierto?, cuánto vale la normal. Y fíjense en este caso que la normal entonces va a valer 140, que era el peso, menos 50, que era la componente de la fuerza. Y eso da un número que es 90 newtons. ¿Ok? 90 es mucho menor que el peso. Entonces, a diferencia del problema de la caja, aquí la normal no es igual al peso. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue que ahora el trineo está encima del hielo, ¿cierto? Aquí está el trineo. Y si bien el trineo apoya con su peso, imaginemos que el niño no está tirando del trineo. El trineo apoya sobre el hielo y en esa situación la normal que ejerce el hielo sobre el trineo sería igual al peso. Pero resulta que ahora apareció una segunda fuerza que tira un poco del trineo hacia arriba, porque la fuerza es en diagonal. Entonces parte de esa fuerza sirve para como levantar un poco, entre comillas, porque no lo levanta, pero alivianar, ¿sí?, el trineo. Es lo mismo que si yo tuviera, por ejemplo, y me voy a poner un algo aquí, ¿ya? Yo tengo esto aquí encima y esto tiene un peso, ¿cierto? En este momento, supónganse ustedes que yo lo estoy sosteniendo pero no ejerciendo ninguna fuerza, solo para que no se me caiga porque no tengo pulso para que... O tal vez sí. Oh. No, la verdad es que no. Ahí sí. Ahí la fuerza normal es el peso. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a ejercer una fuerza un poquitito para arriba, un poquitito para arriba, un poquitito para arriba? La fuerza normal que ejerce mi mano sobre este tubito, ¿cierto?, va a ir disminuyendo mientras más grande sea la fuerza con la que yo lo esté tratando de levantar. Apenas yo logre levantarlo, ¿cuánto vale la fuerza normal? 0, porque ahí ya ni siquiera están en contacto. El momento justo cuando yo hago una fuerza igual al peso de este tubo, la fuerza normal vale 0. Y en este caso es lo mismo, ¿ya? Como el niño está levantando un poco el trineo porque hace una fuerza en diagonal, eso hace, ¿cierto?, que el trineo se apoye un poco menos sobre el suelo. Y por eso el suelo ejerce una normal que es menor. Siempre vamos a poder calcular en este tipo de problemas la normal de esta manera, a partir de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿de acuerdo? Porque a partir de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, si acaso es 0 o si acaso tiene un valor conocido, nosotros podemos despejar cuánto vale la normal en el caso de que haya otras fuerzas en ese eje, no solo la normal y el peso. ¿Ok? Entonces la aceleración, que es un vector, la colocamos como vector, ¿cierto? Entonces será 6,2 según Itongo metros partido por segundo, y la normal, que también es un vector, será 90 según J Tongo newtons. Y como les decía recién, no es igual al peso. Y espero que se haya entendido por qué no es igual al peso. Vamos a dejar este video hasta aquí antes de ver el problema siguiente.